lo que cuesta servir a Dios. Aquí, hermanos, hemos leído lo que el apóstol Pablo le habla a los corintios. Leímos, hermanos, las cosas que el apóstol había padecido, y en el último versículo, el 29 del capítulo 11, dice: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, que escribió 13 libros de la Biblia, nunca habló, hermanos, de sus grandes logros, sino de lo que él, hermanos, le había costado el servir a Dios. Repito, hermanos, lo que cuesta servir a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y Tomás le pregunta si era él no le dijo: ¿te acuerdas que resucité a la hija de Jairo? ¿Te acuerdas que anduve sobre el mar? ¿Qué hizo, hermanos, Jesucristo cuando vio a Tomás? Le mostró sus manos con agujeros y sus pies, y le dijo: mete tu mano aquí. Había un agujero aquí, hermanos. Y el apóstol Pablo es lo que le dice a los hermanos de Corintios. Ahora, hermanos, está en moda, porque así nos hemos creado esa imagen. ¿Qué tan importante es la persona si ha hecho un auditorio de 50 millones de pesos, o si ha escrito un bestseller, se le llama así a un libro que se vende por millones? Y si junta 70,000 personas y nosotros decimos: qué gran hombre de Dios, qué hombre, yo quiero ser igual que él. Pero casi no nos fijamos en las personas que lloran, que sufren, que mueren por servir a Dios en el anonimato. Yo he conocido, hermanos, muchos hombres de Dios que ni siquiera, hermanos, alguien les reconoció, y fueron hombres que dejaron huella en el corazón de los hermanos y en la presencia de Dios. Vamos a ir leyendo, hermanos, algunas cosas que nos enseñan, hermanos, cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que tener, hermanos, un precio. A veces yo oigo decir: miren, hermanos, trabajo en esto, trabajo en aquello, fui por allá, fui por acá, y yo me gustaría ver tus manos cómo están. Tienen, como decimos aquí, tienen callos en el trabajo. A ver, tú, si eres campesino, tienes la seña de la bomba en tus hombros. Y, hermanos, cuando saluda a un hermano que es albañil, un campesino, esa es la seña, hermanos, ¿verdad? Cómo se siente la mano. Entonces, dice el apóstol aquí las cosas que él había padecido en el capítulo 11, del versículo 24 en adelante. Este era su orgullo, el apóstol. También, hermanos, vamos a ver otros hombres que buscaron a Dios y pagaron el precio. En Marcos 6:8 se cuenta de un hombre, hermanos, que por hablar de Dios, por exhortar, pagó el precio. Ustedes saben la historia de Juan el Bautista, ¿verdad? Yo estuve en una iglesia, hermanos, que no se podía hablar casi de nada, hermanos. El último año que estuve, o 2 años antes que yo saliera, tuve que predicar algo, como dice el hermano pastor de aquí, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Y me costó la salida. Pero no importa. Tenemos que hablar nosotros lo que Dios dice. Juan le dijo al rey: no te es lícito la mujer que tienes, porque es esposa de tu hermano.
Y la mujer de Herodes le pudo mucho, hermano, se enojó mucho de que se metiera Juan, porque Juan quería que el rey se salvara. Juan quería que se arrepintiera, porque ese es el propósito de todo servidor de Dios. Pero en cambio, hermanos, que Herodes y su esposa reconocieran, dice la palabra de Dios que le mandaron a decapitar, lo mandaron a matar. Eso está en Marcos 6:18. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos al profeta Jeremías, un profeta que se conoce como sufridor. Hasta escribió un libro que se llama Lamentaciones. Imagínense, un libro de puras lamentaciones. Vivió en un tiempo de apostasía, un tiempo de desobediencia, un tiempo de que la gente hacía lo que quería y él tenía que hablar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 20 está ahí, hermanos, cómo le abofeteaban, cómo le ponían en el cepo, cómo lo mandaron a una cisterna. Bueno, hermanos, hicieron lo que querían con él, el rey y el mismo sacerdote. Pero él tuvo que predicar, hermanos, la palabra de Dios. Y no importa, hermanos, que digan, ese hermano siempre metiéndose lo que no le interesa. Ahorita, hermanos, precisamente hoy vi en internet, dice, pastor se vuelve pastora. Y ahí está, hermanos, predicando el hombre, ahora predica pues ya con vestidito de mujer. Y cada quien, ¿verdad?, dará cuenta delante de Dios. En Hechos capítulo 5, ahí si me ayudan, Hechos capítulo 5, versículo 24, 5:24, dice también aquí el apóstol Pablo, Hechos capítulo 5, versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Hechos 5:29. ¿Estamos bien, hermano? No, ¿verdad? 5:29 dice, respondiendo Pedro y los alguaciles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hermanos, como pastor uno tiene que cuidar la grey. Es cierto, hermanos, como dice la palabra de Dios, como una nodriza atender a ese hermanito. Y lo ve que cayó, levantarlo como pastor. Pero muchos hermanos no lo hacen para que se salven, sino para tener feligresía o ofrendas. Y eso, hermanos, puede llevarnos a un problema mayor para nosotros, porque Dios quiere que hablemos, todo el que predica debe hablar, hermanos, lo que la bendita palabra de Dios dice. Y se molestan la gente, hermanos, se molestan algunos hermanos, pero ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros no le voy a decir nada a mi esposa porque se va a enojar? No le voy a decir nada a mi hijo porque se va a enojar, o al hermano porque se va a enojar. Entonces, hermanos, tarde o temprano habrá problemas y Dios nos traerá también a cuenta a nosotros. Servir a Dios cuesta, hermanos. En Génesis capítulo 39, no solamente, hermanos, oposición, sino también tentaciones. En Génesis capítulo 39 está el ejemplo de José, hermanos. Miren, por servir a Dios, le dijo no a la señora, a la esposa de Potifar, que se había enamorado de él. Se enamoró la mujer de él y lo asediaba. Y José le decía, no, es que yo conozco a Dios, tengo temor de Dios, soy un servidor de Dios. Y entonces ella lo acusó, contrario, hermanos, y le dijo a su esposo, mira,
me rompió mis vestidos y me quería hacer esto, abusó de mí. Y porque Potifar, hermanos, conocía a José, no lo mató, no lo mandó a matar. Era el segundo del rey de Egipto. Solo lo mandó a la cárcel por servirle a Dios, hermanos, por no hacer uso de esa señora, estar en la cárcel. Servir a Dios tiene su precio. Ahora, si soy servidor de Dios, joven o niño, y ahí voy envuelto en la plebe también haciendo, no hay problema, hermanos. Siempre te van a querer la gente, siempre te van a buscar los amigos, pero cuando tú te pones firme en la escuela, en la universidad, en el trabajo, ahí ya no es igual, hermanos. Es un poco diferente. Estos hombres llegó el grado que tuvieron que ir a la cárcel y algunos tuvieron que morir. En Daniel capítulo 3, hermanos, por maldad nada más, que Daniel era un servidor de Dios, se dieron cuenta algunos enemigos de él que Dios lo bendecía, entonces le dijeron al rey, mira, tienes que proclamar una ley que nadie tiene que orarle a otro Dios más que a los dioses de Babilonia. Pero el rey no estaba pensando en Daniel. Sabía que él servía a Jehová, pero no, en ese momento no se puso a pensar y dijo, bueno, está bien, voy a decretar una ley que nadie tiene que orarle a otro Dios más que a los dioses de Babilonia. Y lo selló, hermanos. Y los enemigos lo estaban viendo. A toda la nación, a todos los pueblos, a todos los servidores de Dios se les dijo, de este momento hasta el tiempo del rey lo decida, nadie le ora a otro Dios más que a los que tiene el rey. ¿Qué iba a hacer Daniel, hermanos? Quedarse, voy a dejar que pase un poquito el problemita, me metí a mi casa, como en la pandemia, ¿verdad? Que pase un poquito y ya que no haya peligro, vuelvo otra vez a orar. No, hermanos, dice la Biblia que abría su ventana y su puerta, se hincaba Daniel y empezaba a orar viendo hacia Jerusalén. Sabía que esto le podría causar la muerte. Y rápido, hermanos, no había video, pero no sé cómo lo hicieron estos hombres y le comprobaron, mira, Daniel no obedece tu ley, quebranta la ley, es reo de muerte. Y ahí, hermanos, lo tuvieron que meter Daniel al pozo de los leones. Bendito Dios que algunos hombres de Dios se salvaron, como Daniel, pero otros no, como Juan el Bautista, no, hermanos, él estaba dispuesto y le cortaron su cabeza. Lo que cuesta servir a Dios. Es muy fácil, hermano.